Buenos días. Estamos en el curso de dinamizadores de emprendimientos de economía social que organiza la Escuela Andaluza de Economía Social y la cooperativa COACEL de Honduras. Buenos días a las personas que están asistiendo en la lejanía a esta conferencia en la que pretendo desarrollar los principios y valores de la economía social y solidaria. Es una conferencia que normalmente presento en los cursos de la Escuela de Economía Social, donde comparto experiencias con otros cooperativistas de Andalucía y que lo hago basándome en la experiencia de mis 15 años de maestro en una cooperativa de enseñanza de Sevilla y posteriormente lo que he ido aprendiendo en el desarrollo y cuando he ido ocupando distintos cargos dentro del movimiento cooperativo de Andalucía y de España. En el movimiento cooperativo de Andalucía he estado participando en la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado y en la Federación de Cooperativas de Enseñanza. Son las dos federaciones en las que he desarrollado mi labor profesional. Actualmente he terminado ya mi etapa laboral y estoy ya como jubilado y sigo colaborando con la Escuela de Economía Social en múltiples actividades que desarrollamos tanto en la misma escuela, en cursos presenciales, como en algunos emprendimientos que realizamos en Centroamérica. Dicho esto, me conocéis algo más y espero que mi intervención pueda ser útil. Voy a basarme la intervención en 3 puntos. En un primer lugar, explicar que la economía social, qué es, como un medio y modo de vida. En segundo lugar, hablaré de la identidad de la economía social. Y en tercer lugar, hablaré de la trayectoria de la economía social, esos 160 años de historia comprometidos con el territorio y buscando siempre un beneficio social y responsable. Empezamos en el primer punto, en la primera parte de la exposición, donde lo que pretendo es que veamos la identidad, entendiendo por identidad ese conjunto de rasgos propios de una persona, de un colectivo, que nos caracterizan frente a los demás. Ustedes que estáis ahí en ese aula, que cada uno tiene distintas procedencias, ¿sois conscientes de esa identidad? ¿Sois conscientes de que da igual una pequeña cooperativa agropecuaria rural, una cooperativa constituida por familias para mejorar bienes o servicios, una sociedad laboral, una mutualidad financiera, una cooperativa de seguro, una cooperativa de ahorro y crédito? ¿Sois conscientes de que tenemos una serie de rasgos, de que compartimos una serie de principios, una serie de valores que son los que nos dan esa identidad? No, la economía social se identifica por 3 elementos, fundamentalmente. Personas, nos reunimos personas, agrupamos personas que comparten unos valores, filosofía, en resumen, una doctrina, y con esa doctrina desarrollan unos modelos de empresas que tienen unas especificidades características. La economía social está dentro de lo que es la economía de mercado y en contraposición a la economía de Estado, donde el Estado es el dueño de las unidades de producción y donde también asume la distribución de los bienes y servicios a los consumidores, pues en contraposición tenemos una economía de mercado. Y en esa economía de mercado, las relaciones de los productores públicos y privados y de los consumidores de bienes se rigen por las leyes de oferta y demanda del mercado. No se nos olvide que la economía social es una economía de mercado. ¿Y cuál es el factor determinante para la gestión y la toma de decisiones? Pues en la economía social el factor determinante es el trabajo o la participación. En contraposición a las entidades que no pertenecen a la economía social, donde el capital es el factor determinante. Entonces, tenemos una claridad,
un factor determinante, que es el trabajo o la participación frente al capital. En la ley española vemos cómo se define la economía social. Vamos a ver distintas definiciones, tanto de España, de Europa, como de distintos académicos. Centrándonos en lo que nos indica la ley española, sería el conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado persiguen el interés colectivo de sus integrantes, el interés general, económico o social, o ambos intereses, mezclando siempre el interés colectivo y el interés general o ambos intereses. En otras definiciones, por ejemplo, en la que tiene elaborada la Confederación Estatal de Entidades por la Economía Social, de Empresas por la Economía Social, que es la confederación estatal que agrupa a todas las empresas de economía social del territorio español, pues dice que es toda actividad económica basada en la asociación de personas, en entidades, en empresas, que apuestan por un funcionamiento democrático y participativo, tanto en la gestión como en el reparto de excedentes. Viendo otra definición del profesor Javier Morilla, nos habla también de toda actividad económica de carácter privado basada en asociación de personas en entidades de tipo democrático y participativo, con primacía de las aportaciones personales y de trabajo sobre las del capital. El profesor José Barea, que ha sido uno de los grandes teóricos académicos del cooperativismo en España y en general de la economía social, nos dice que la economía social es la economía integrada por empresas que actúan en el mercado, produciendo bienes y servicios, y cuya distribución del beneficio y toma de decisiones no están directamente ligadas con el capital aportado por cada socio. Si nos fijamos en la definición que se tiene en Europa, volvemos a encontrar una serie de características que ya hemos dicho en las anteriores definiciones, tanto en la de la ley como en las organizaciones, los que han dicho CEPE como otros profesores. Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente. Tiene que haber una organización de esas personas con autonomía de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando, y en las que, si hay una distribución de beneficios entre los socios o excedentes, no tienen que estar ligadas directamente con el capital, sino con la cotización, sino con lo que ha aportado cada socio, correspondiendo un voto a cada socio. Cada una de estas definiciones que hemos estado viendo aporta un matiz diferente, pero están de acuerdo en lo esencial. Empresas que son entidades democráticas y participativas, llámese el nombre que sea, ya sea el sector que sea, democracia y participación, donde la gestión y el beneficio dependen del trabajo y no del capital aportado por los miembros. Características que tienen estos tipos de empresas de economía social, pues las características las encontramos ahí expresadas, donde nos dice, y es ya insistir sobre lo que estamos diciendo, primacía de la persona y del fin social sobre el capital, que se concreta con una gestión democrática y participativa, transparente y autónoma. La toma de decisiones en función de las personas. La aplicación de los resultados en función del trabajo aportado o los servicios prestados y no en relación con el capital. La generación de empleo estable y de calidad. La promoción de la solidaridad interna y el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades, la conciliación de la vida personal, familiar y la sostenibilidad. ¿Cuáles son los componentes
Aquí ya podemos encontrar, aquí podemos encontrar ya distintos componentes en función de los distintos países en los que podamos estar desarrollando esta conferencia. Indudablemente nos referimos al caso español, pero extensible a cualquier otro de los países, tanto de Europa como de otros países. Los componentes, el componente principal serían las cooperativas, tanto las cooperativas de consumo como las cooperativas agrarias, como las cooperativas de servicios, como las cooperativas de producción o de trabajo asociado, como se dice en España, o de autogestión, como se habla en algunos países de Centroamérica. Las cooperativas forman la columna vertebral de las entidades de economía social, pero no están solas. Junto a las cooperativas tenemos fundamentalmente las mutualidades, las organizaciones mutuales que existen en numerosos países, tanto de América como de Europa, y que tienen como origen quizás los antiguos gremios profesionales. Tenemos las fundaciones y asociaciones con actividad económica. Por ejemplo, en España hay muchas fundaciones que son, podemos decir, extensiones de grupos de ciudadanos o de grupos de empresas que deciden dotar a una entidad llamada fundación de unos bienes para desarrollar unas actividades concretas, unas veces de índole cultural, otras veces de índole artístico, de índole deportivo, de cualquiera. Y también asociaciones con actividad económica. Por ejemplo, en España es muy frecuente que en la atención a las personas con problemas de discapacidad se ha desarrollado a través de asociaciones de padres, de madres, asociaciones de familia, para resolver sus problemas ante hijos con problemas de discapacidad. Estas asociaciones han constituido pequeñas empresas que permiten tener una iniciación laboral a las personas con estos problemas. También tenemos las sociedades laborales, que es un tipo de empresa característica de España, que tienen como principal característica que el 51% de las acciones están en manos de los trabajadores, quedando el 49% restante en manos de uno o de varios socios capitalistas. Tenemos también las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación, algunas entidades singulares como la ONCE, que cabe reseñar que es una organización nacional de ciegos de España, donde a partir de la venta de una lotería diaria han ido aplicando los beneficios no solamente a la formación y a la parte, podemos decir, de asistencia a estas personas invidentes, sino que los han desarrollado posteriormente para la inserción laboral y profesional de estas personas en la sociedad. Esta Organización Nacional de Ciegos tiene clarísimamente todos los componentes sociales para estar dentro de este tipo de empresas de economía social. Y en general, pues cualquiera otra entidad que desarrolle, como dice siempre, una actividad económica y cumplan los principios que marcan la ley. En Europa prácticamente tenemos muchos de estos componentes que he estado diciendo antes, aquellas entidades privadas organizadas fundamentalmente con autonomía de decisión y libertad de adhesión, que producen servicios de no mercado a favor de la familia, y los excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados por quienes los crean, controlan o financian. De esa manera es como lo entiende Europa. Una vez que hemos visto que hemos estado viendo en líneas generales qué es la economía social, cómo se identifica, cuáles son sus principales aspectos de definición, pasaríamos al segundo punto de la intervención, que sería la identidad de la economía social, los principios y los valores. Actualmente
empezaremos con esta reflexión. El mundo actual está en turbulencia, en crisis, está cambiando. Se dice que estamos en un cambio de siglo. Está claro que hemos tenido sucesivas crisis en estos años que han pasado, crisis financiera desde el 2008, la economía globalizada, que ha traído aspectos positivos, aspectos negativos, el medio ambiente, con todo lo que tenemos en debate sobre el cambio climático, crisis educativa, hacia qué, para qué estamos educando. En definitiva, estas crisis solamente nos han hecho poner en evidencia una crisis de valores. Al mismo tiempo que hemos identificado esos valores que están en crisis, hemos también escuchado constantemente voces con una llamada. Se quiere construir un marco ético diferente, un mundo con un marco ético diferente. Por una parte, vemos los problemas críticos que tiene este mundo actual, y por otra parte, escuchamos esas voces que quieren un mundo con un marco ético diferente. Porque el actual nos ha mostrado que no se puede garantizar el desarrollo sostenible y equitativo de la humanidad. ¿Podemos transformar nuestros paradigmas sociales y jugar un papel activo en estos cambios? El cooperativismo, la economía social, ¿podemos transformar? ¿Podemos jugar un papel activo? Veamos. ¿Cuál es el paradigma dominante actual? El paradigma dominante actual es el economicismo. El economicismo, pensándolo, que es una tendencia filosófica que aísla una de las dimensiones humanas, que es la economía, la aísla para hacer de esta dimensión el referente absoluto de nuestra vida, la medida casi exclusiva de la existencia. Entonces, ese paradigma dominante actual nos da una visión antropológica que resume al ser humano como económicos que responde exclusivamente a sus propios intereses. Valoriza abusivamente al capital, al consumo y al libre mercado como valores humanos. Finalidad de crecimiento económico a corto plazo, explotando los recursos humanos y naturales. Y por otra parte, desarrollo marcado por la falta de igualdad, de equidad, de solidaridad, provocando crisis humanas recurrentes y carencias democráticas profundas. Este es el paradigma dominante actual. ¿Qué consecuencias nos trae ese paradigma? El paradigma, como consecuencia, nos da perspectivas que excluyen y separan las dimensiones humanas. Una escisión entre la economía y la justicia social. Un divorcio entre el desarrollo y el crecimiento económico. Una ruptura entre la política y la ética. Si hoy se supone que el paradigma dominante es del tipo economicista y reduce el ideal humano a una visión materialista, parece urgente confrontarlo con otros ideales, con otros paradigmas. La cooperación, el cooperativismo, la economía social pueden jugar un papel muy importante porque justamente propone otro paradigma. ¿Cuál es nuestro principal paradigma? La cooperación. La lógica de la cooperación, que represento en esta flecha que lleva 4 fases, nos describe las etapas en las que basamos nuestro paradigma. Cooperar en una primera fase, cooperar, que significa trabajar juntos, frente al individualismo que nos lleva implementando nuestra sociedad. En segundo lugar, decidir democráticamente frente a las decisiones que ya nos vienen impuestas
por la globalización, por las sociedades centrales. En tercer lugar, una tercera fase que sería repartir equitativamente, no discrecionalmente. Y finalizaríamos con la de compartir solidariamente y no con la insolidaridad que nos manifiesta el mundo actual. Cooperar, decidir, repartir y compartir forman parte de la lógica de la cooperación, que es lo que nosotros podemos aportar, el cooperativismo, la economía social, puede aportar a estas visiones nuevas que necesitan en el momento de cambio que estamos. Y como decía al principio, estas personas que habían reunido, que se agrupan, que emprenden colectivamente, ¿en base a qué? ¿En base a qué van a hacer su identidad? Pues en base a unos valores que son universales, unos valores que se vienen reconociendo, que se vienen desarrollando desde los principios de la humanidad. Valores como ayuda mutua, igualdad, solidaridad, transparencia, democracia, equidad, honestidad, responsabilidad social. Estos son los principales valores que sustentan nuestros principios. Estos valores han inspirado un método de actuación que se traduce en prácticas y acciones en las empresas. ¿De dónde vienen? Como ya decía antes, estos valores se están utilizando desde los albores de la humanidad. Algunas veces filósofos griegos, filósofos o pensadores de la Edad Media, o en el siglo del XVIII, en el siglo de las luces, hemos visto que han ido desarrollando estos valores, que son parte del ser humano. Es decir, que ante las necesidades de la vida, el ser humano ha ido desarrollando estos valores. En el siglo de las luces, el siglo XVIII, estos valores fueron definidos y expresados por los filósofos precursores de las grandes revoluciones sociales y políticas. Tenemos Fourier, tenemos Owen, tenemos otros muchos filósofos que han ido marcando un camino. ¿Cuáles son los fundamentos del desarrollo cooperativo? Pues, como he dicho antes, tenemos una serie de valores que son los que van a estar formando los principios cooperativos, en los que se basan los principios cooperativos. Tenemos la dignidad, la libertad, la igualdad, la democracia, la solidaridad y la equidad. Estos valores cooperativos son los que han desarrollado unos principios cooperativos. Valores que sustentan a unos principios. Y, a su vez, esos principios nos han desarrollado una gestión diferente. Y, a su vez, ha servido para un desarrollo socioeconómico. Valores, principios, gestión diferente y desarrollo socioeconómico. Esto es por una parte, nos desarrolla una democracia política, por otra parte, una democracia económica. Y en sí, todo esto es el proyecto cooperativo. Todo esto va junto. No podemos aislar por una parte los valores, por otra parte los principios, por otra parte la gestión. Es un todo que tenemos que ir construyendo y tenemos que ir desarrollando día a día en el funcionamiento de la cooperativa. ¿Cuáles son los principios cooperativos? Los principios de la economía social. Pues indudablemente los tenemos ahí viéndolos en la pantalla. 7, que siempre es un número, se repite en muchos aspectos. Las siete monumentos de la humanidad,
7 principios, 7, el número 7 es un número mágico. Yo no sé si fue algo especial el elegir 7, pero es un número con el que estamos desarrollando estos principios, sobre el que nos desarrollamos. Gestión democrática. Sí, se me ha ido. Vale. A ver, si va para atrás. Ahí está. Principio. Gestión democrática, adhesión abierta, intercooperación, compromiso con la comunidad, autonomía e independencia, educación y participación económica. Estos 7 principios son los que vamos a exponer a continuación. De los 7 principios, hay algunos que se utilizan principalmente hacia dentro de la cooperativa, hacia dentro de la empresa de economía social. Es decir, son los valores y principios que se desarrollan entre los socios y socias de esa empresa de economía social. La gestión democrática se basa con todo el funcionamiento de la empresa y está relacionado con la transparencia y la participación. La participación económica, que se relaciona con el valor de la equidad. Los principios de autonomía e independencia, que podríamos relacionarlos con la autoayuda, eficiencia, honestidad, corresponsabilidad, y el principio de educación, relacionado con el valor de la responsabilidad social interna. Hacia afuera, de la empresa de economía social hacia afuera, pues mostramos una serie de valores y de principios que son muy importantes tanto para la propia empresa como para las otras empresas de economía social o de otros sectores y para la sociedad. Y son 3. El principio de adhesión abierta, relacionado con el valor de la igualdad y no discriminación. El principio de la intercooperación social y económica, relacionado con los valores de autonomía y autoayuda. Y el principio de compromiso con la comunidad, relacionado con el valor de la solidaridad. Vamos a ver cada uno de estos principios, uno a uno, los vamos a detallar, sabiendo que no son inmutables. Los valores y principios siempre están en permanente revisión. Desde que se establecieron, desde que se definieron por la cooperativa de los justos pioneros de Ronsdale, a lo largo del tiempo, periódicamente, se han ido revisando en la redacción, en adaptación al mundo cambiante en el que vivimos. La última adaptación ha sido hace 2 meses, en el mes de noviembre, en Antalya, Turquía, en la Alianza Cooperativa Internacional, se ha reunido para dar una revisión a estos 7 principios, y no es que sea una revisión de la redacción del principio, sino de la interpretación que se debe de hacer en este mundo cambiante en el que vivimos. Entramos en el primero. La primacía de las personas sobre el capital, que decíamos siempre que era una de las características. La gestión democrática. El compromiso de las empresas de economía social, que tienen que estar orientadas al bienestar de los componentes, de los socios y socias que participan. No solo en la dimensión económica, sino en todos los aspectos que implican la integridad del ser humano. Fomentando la participación y corresponsabilidad en el desarrollo de la organización e impulsando su desarrollo personal y laboral. Muy importante esta gestión democrática, porque si no hacemos una gestión democrática real, los socios y socias no se implican en la cooperativa, en la empresa de economía social. Y la implicación y la participación son factores esenciales en este tipo de empresas. ¿Qué valores asociados desarrolla este principio? La participación, los derechos humanos, la salud, la seguridad, desarrollo integral, dignidad laboral. Gestión democrática como uno de los principios más importantes, un principio interno, pero que no se nos olvide que siempre nos están viendo de afuera. En la sociedad
mira hacia las cooperativas, mira hacia las empresas de economía social para comprobar que esa gestión democrática es real. En segundo lugar, el segundo principio sería el de la participación económica. La aplicación de los resultados orientados al desarrollo sostenible, a las personas que conforman las organizaciones y a sus entornos inmediatos. Participación económica. La maximización del beneficio económico no es el único fin de las empresas de economía social. La reinversión en la iniciativa económica, la redistribución de las riquezas que se generan, la transparencia en la gestión y en la información, forman parte de la vocación y el compromiso que mantenemos con las personas y las comunidades. ¿Qué valores asociados podemos identificar? Pues la gestión responsable de los recursos, la transparencia informativa, el equilibrio en la distribución de los recursos. En tercer lugar, tenemos el desarrollo del conocimiento y las competencias, la formación. En las empresas de economía social entendemos la capacitación de las personas de nuestras organizaciones y empresas como un compromiso con el progreso para el desarrollo. Clave, es un elemento importantísimo que hoy en día vemos como las empresas de capital dedican una parte muy importante de sus beneficios a la formación de sus componentes, a la formación de las personas que lo integran. Nosotros lo venimos haciendo desde hace más de 150 años. La formación de los socios y socias de las cooperativas, de las empresas de economía social, es clave, porque sirven para motivar, sirven para capacitar, sirven para desarrollar a la persona, tanto en el trabajo como en lo personal. Mientras nuestros socios y socias tengan una mayor formación, tanto en lo que están produciendo, tanto en el servicio que están realizando, como en general, estaremos produciendo, estaremos haciendo que ese principio se desarrolle acorde con lo que estamos prediciendo. En cuarto lugar, la capacidad de autogestión, la democracia interna e independencia con respecto a los poderes públicos. Hemos dicho ya a lo largo de esta intervención que las empresas de economía social se diferencian a través de un sistema de trabajo democrático y autogestionado, por lo que debemos mantener nuestra independencia con respecto a otras instancias. Y este es un punto importante, que me lleva a pararnos un poquito en este tema de ideología del cooperativismo. El cooperativismo no es políticamente neutro, pero no debemos de confundir la autonomía, la independencia con no tener un discurso, no tener un pensamiento político. El cooperativismo se ha situado siempre en contraposición al discurso liberal, individual o capitalista, y siempre ha adoptado una postura ideológica social, participativa y solidaria, que presenta como valores la primacía de las personas sobre los medios de producción y la solidaridad frente al individualismo. Esa es la ideología cooperativa. Habrá veces que coincida más o menos con determinados momentos políticos de una región, de un país, pero nunca debe de ser algo nunca debe de ser algo que una cooperativa, si no es independiente de los poderes públicos, no es una verdadera cooperativa, porque tendrá que hacer lo que le diga el poder público. Y entonces ya no tenemos los principios de autogestión, de gestión democrática, de reparto, todo iría condicionado porque hemos perdido la independencia. Es un aspecto muy importante que se debe de tener presente siempre. En quinto lugar,
la promoción de la igualdad, con la adhesión abierta y voluntaria. Desde el origen, las empresas de economía social defienden y desarrollan un sistema productivo participativo, igualitario e inclusivo, adaptado al entorno económico y social y a menudo anticipándose a cambios sociales, lo que ha convertido a nuestras empresas en instrumentos de participación ciudadana. Sobre este tema, sobre el tema de la adhesión abierta y voluntaria, tradicionalmente es un principio que se puede aplicar perfectamente en las empresas, en las cooperativas de consumo, de ahorro y crédito, en las cooperativas de servicios, pero no se puede aplicar estrictamente en las cooperativas de producción. Una empresa que está produciendo, pues, a lo mejor mesas y sillas, no puede aceptar como socios a cualquiera que se acerque a la cooperativa pidiendo trabajo, a la empresa de economía social que está haciendo este trabajo. ¿Por qué? Porque la producción depende, el número de personas que está trabajando depende de la producción y de lo que se pueda vender. Es un caso distinto cuando la empresa es una cooperativa de consumo, no se puede privar a nadie de la entrada en la cooperativa de consumo, ni por temas religiosos, ni por temas sociales, ni por temas étnicos. La entrada a una cooperativa de consumo, la adhesión a una empresa de economía social del sector de servicios, por ejemplo, no tiene que tener ningún tipo de discriminación. Pero en el caso de las cooperativas de producción, siempre tenemos que tener en cuenta que no puede discriminar a una persona por entrar, sí puede discriminar, sí puede impedir la libre entrada, la adhesión abierta, porque no tiene capacidad de mantener ese puesto de trabajo. A continuación, tenemos otra de las piezas claves de los principios cooperativos, de los principios de la economía social, la intercooperación. Si nosotros, como empresa, nos hemos unido para cooperar, para que entre todos poder hacer, vender un servicio, un producto, mucho más también lo tenemos que hacer entre todas las empresas del mismo sector. Tenemos que en todas las empresas que tengan la misma identidad. El crecimiento y el desarrollo mutuo de la sociedad constituyen la definición del principio. La cultura de la cooperación y el establecimiento de sinergia es una constante, debe de ser una constante en las organizaciones. Este principio de intercooperación también ha sido muy asumido por las empresas de capital, donde cada vez es más frecuente ver cómo empresas de un mismo sector se toman acuerdos no solamente para ejercer como lobbies económicos, sino también para compartir producción y conseguir ahorros de costes, es decir, intercooperando entre ellas en la investigación, en determinados medios de producción, consiguen ahorros de costes. Esas empresas de capital lo hacen por ahorros de costes y las empresas de economía social lo hacen por un, que es un principio, el constantemente colaborar, constantemente apoyarnos, transferir conocimientos, socializar información, porque todo eso nos va a hacer crecer. Y por último, tendríamos la responsabilidad y el compromiso interno hacia la sociedad y el medio ambiente. El compromiso con la comunidad es el principio que se ha incorporado más tardíamente a estos principios y hoy en día es un principio clave, es un principio que es el que permite que las empresas se vertebren con el territorio donde se ubican, donde operan, y manteniendo un compromiso proactivo en defensa de los derechos humanos, la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible de las comunidades. Es un principio que marcará tendencias de las empresas en el futuro. Cito una frase de Nigel Barlow que dice: cada vez más las ideas que hasta ahora eran periféricas en el mundo de la empresa, como la responsabilidad social corporativa o los programas éticos, empiezan a formar parte del núcleo duro del negocio. Creo que las compañías que realmente tendrán éxito en el futuro serán no solo las que estén bien gestionadas y tengan sus finanzas al día,
sino las que además aporten algo sustancial a la comunidad. Tenemos múltiples ejemplos, a poco que nos fijemos, en las grandes multinacionales, todas tienen una parte, una dedicación en el negocio hacia la comunidad, hacia las comunidades donde están situadas. No solamente una aportación testimonial, sino en algunos casos muy señalada, en algunos casos muy importantes, porque se han dado cuenta que tienen que estar en donde desarrollan su negocio, ahí tienen que estar bien imbricadas. Las multinacionales globales, pues lo que hacen son fundaciones de determinadas campañas para, de alguna manera, devolver a la comunidad parte de lo que han ganado con sus negocios. Y estos principios, con estos valores, ¿cómo lo tenemos en el día a día de nuestras empresas, de nuestras cooperativas? Pues el día a día nos va a hacer constantemente, nos va a crear muchas asimetrías, muchos problemas entre el poder, las tensiones del mercado, el principio cooperativo. Esa balanza, cooperativa y empresa, esas decisiones que tenemos que tomar influenciadas por el mercado, influenciadas por los principios cooperativos, son los que nos van a marcar el futuro. Si la empresa, el mercado, tiene mucho más prioridad, la balanza se inclinará y los principios cooperativos se olvidarán. Si se olvidan los principios cooperativos, seremos una empresa más, una empresa de capital, una empresa con buenas decisiones, con buenas convicciones, pero no seremos realmente empresas de economía social. Los principios cooperativos tienen que anclar, tienen que compensar las fuerzas que nos llegan del mercado. No se nos puede olvidar la necesidad de educación de los socios y socias de las empresas de economía social, no se nos puede olvidar la intercooperación, no se nos puede olvidar la gestión democrática, no se nos puede olvidar todos y cada uno de los principios cooperativos que tenemos asumidos. Perdón. Y entramos en la tercera parte, de esta exposición. 160 años de historia. En el siglo XIX fue el momento donde podemos citar como nacimiento del cooperativismo moderno, de la economía social. Decía antes en algún momento, he expresado, que el hombre desde sus albores, desde las primeras civilizaciones, ha colaborado, ha compartido, ha repartido, en general ha tenido múltiples ejemplos de trabajo cooperando. Pero de forma sistemática podemos decir que es el siglo XIX, en plena revolución industrial, cuando aparecen los primeros pensadores socialistas, donde empezamos a tener personas, teóricos, que empiezan a hablar de una forma más concreta de hechos similares a lo que son las cooperativas. Charles Fourier ideó el fanasterio, que era una comunidad autosuficiente, que mantenía la igualdad de trato y bienes entre todos sus componentes. Robert Owen, el inglés, cooperativismo inglés, tiene una gran influencia de esta persona, quería obtener la solución del problema social mediante la aplicación de la asociación económica para suprimir las ganancias de las mercaderías. Se propuso crear comunidades sobre la base de la propiedad colectiva y las creó y funcionaron. Tanto Fourier, los falasterios, como Owen fueron por todo el mundo, a partir de la Revolución Francesa, fueron creando pequeños ejemplos en España, en Andalucía, en vuestro país, fueron desarrollándose
pequeñas comunidades sobre estas bases ideológicas. Pero la primera de la que tenemos constancia es en 1843, en Inglaterra, que es la primera cooperativa de consumo que patrocinan los obreros textiles, que se llamó los Justos Pioneros de Rochdale, que son los que asentaron las bases de los actuales principios cooperativos. Estos obreros textiles hicieron una cooperativa, crearon una agrupación económica donde compraban en común. Ante el abuso que habría normalmente en las fábricas, todas las fábricas textiles producían, pero también vendían alimentos y vendían ropa, vendían consumo del consumo de los trabajadores. Pero me imagino, seguro, que tendrían unos precios abusivos. Entonces ellos se organizan, los trabajadores, para comprar en común, consumir en común y ahorrarse los intermediarios. Y al ahorrarse los intermediarios, bajarían los precios. Sobre esta sencilla idea se construyó la primera cooperativa de la que tenemos noticia. Pues sí, desde hace 160 años hemos sido pioneros. Hemos sido pioneros en el desarrollo y en la práctica de la responsabilidad social, por todo lo que he venido diciendo de los principios, por la estructura democrática en la que se basan sus miembros. Las cooperativas siempre han mirado más allá de las simples ganancias financieras. Hoy, cuando hablamos de la responsabilidad social empresarial, parece que es algo que hemos hablado siempre, que lo hemos conocido a través de las grandes empresas, la responsabilidad social, que ni más ni menos es, pues, por parte de las empresas, de integrar voluntariamente preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones empresariales y en sus relaciones con los interlocutores. El compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente desde su composición social y un comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con los que se interactúa. Podríamos ver más, pero tenemos que tener en cuenta siempre esto. Hemos sido pioneros en esa práctica por la estructura democrática basada en nuestros miembros y porque siempre hemos mirado más allá de las, en general, aportaciones, acciones voluntarias, más allá de las obligaciones legales y en áreas como el desarrollo comunitario, protección medioambiental y derechos humanos y laborales. Todo esto están en la misma esencia de las cooperativas. Nosotros no lo hemos hecho nunca para que el entorno nos vea, sino nosotros hemos nacido en las comunidades, somos parte de ellas y entonces hemos practicado una forma particular de responsabilidad social sin mirar a la galería. Si lo hemos hecho por lo que somos y somos en sí mismos, somos socialmente responsables. La responsabilidad social cooperativa está enmarcada en los valores y principios del cooperativismo. Pero claro, no basta con decir que somos socialmente responsables. Tenemos que hacerlo realmente y debemos contarlo en memorias a la sociedad. No se puede quedar cerrado. Hacemos, hoy en día, en el mundo actual, tenemos que contar lo que estamos haciendo. Debemos de darlo. No solamente por lo que supone el marketing, sino también porque debemos de ser ejemplos. Debemos de ser ejemplos para otras sociedades. Y en este mundo, donde empezaba diciendo, en este bloque, empezaba diciendo que hemos tenido unos años, que hemos estado en una etapa de convulso, en una etapa de cambio, tenemos que ser referentes frente al paradigma del economicismo. Debemos de hacer un paradigma, debemos de ofrecer un modelo que diga que somos responsables, que somos socialmente responsables, pero no
marketing, no porque queramos vender más, sino porque lo tenemos en la esencia de nuestros principios cooperativos. Y para ir finalizando, quisiera dedicar un tiempo, estos minutos finales, hacia aquellas nuevas tendencias que estamos viendo. Por una parte decíamos que los principios de la economía social y sus fórmulas organizativas permanecen inmutables, con pequeños retoques, con aclaraciones. Lo que sí está claro es que los sistemas de la cooperación, aquel esquema que os presentaba antes en los 4 pasos, el esquema de la cooperación nos descubren hoy en día múltiples y distintas formas de organizarse para dar respuesta a las personas de hoy en día, en virtud de las características nuevas, de las exigencias de la realidad, y todo ello sin renunciar a los principios. Si nos fijáramos en este cuadro, en búsquedas de los últimos meses, los últimos 12 meses en Internet en España, ¿qué conceptos de economía alternativa son los más buscados? Veríamos que en función de las visitas, de las búsquedas, el trueque, cambiar, el crowdfunding, el hacer algo con una participación económica, de pequeñas participaciones económicas, el hágalo usted mismo, la impresión 3D, el compartir coche, el compartir piso, el desarrollo sostenible, o sea, comercio justo. Hay muchísimos intereses, muchísimos de espacios económicos que antes no existían. Es verdad que muchos de estos espacios han nacido porque ha aparecido el espacio, la red, ha aparecido ese espacio virtual que nos permite estar rápidamente en contacto unos con otros. Pero no solamente porque hemos tenido la herramienta, sino también porque hemos tenido la necesidad. Y en este tiempo aparecen muchos modelos de negocio basados en esta filosofía participativa, de gestión democrática, de solidaridad. Estamos buscando soluciones alternativas a la economía actual. Se están constantemente buscando nuevos enfoques. Y unos enfoques que tienen que ser innovadores, que tienen que superar la división tradicional de productor y consumidor. Motivaciones muy variadas, económicas, sociales, ecológicas, psicológicas. Esas innovaciones sociales aplicadas a la economía se pueden desarrollar perfectamente en el mundo de la economía social. Porque hoy en día se necesitan nuevas empresas, pero especialmente empresas de personas, empresas compartidas y empresas participativas. La ciudadanía está buscando soluciones como respuesta a los problemas económicos, sociales, ecológicos, y en la última década han surgido alrededor del mundo modelos de cooperativismo que muestran alternativas de organización distintas. Lo principal, se basan en la autoorganización, con características propias, algunas que hasta ahora no se habían entendido como clásicamente cooperativismo. Consumidores o trabajadores a la vez, propietarios de la empresa, cooperativas y usuarios de servicios. Lo que sí está claro que son autoorganizaciones más flexibles, con escalas más pequeñas y con objetivos más variados. Podría citar algunos ejemplos de aquí de Andalucía, como por ejemplo una librería, La Extravagante, que está formada por socios trabajadores, inversores, consumidores, colaboradores. Todos ellos son los que dan vida a esta empresa. O las residencias de mayores autogestionadas, o las cooperativas sociales de Italia, o las cooperativas de solidaridad de Quebec, las cooperativas de interés colectivo de Francia. En general, son muchos ejemplos en distintos países que estamos encontrando con fórmulas distintas a las actuales, que no son los modelos de ahorro y crédito, no son los modelos de cooperativas de consumo, no son los modelos de cooperativas de producción, son modelos híbridos, son modelos que surgen
de la necesidad. Por ejemplo, en Andalucía tenemos un tipo de cooperativas que se llaman de impulso empresarial, que una cosa nueva que se ha hecho para dar respuesta a profesionales que no tienen salida en el mercado laboral ni tienen ganas de montar su propia empresa. Es muy frecuente que los profesionales que trabajan de forma autónoma, como por ejemplo los periodistas o los músicos o los ingenieros, pues tienen que estar en el mercado laboral defendidos de alguna manera, tienen que estar organizados de alguna manera. Entonces, funcionan como un paraguas de protección y asesoramiento para sus socios. Es una figura única en España, se ha creado por una ley del año 2011 y tenemos 3 experiencias que funcionan bastante bien. Una en el mundo de la cultura, en Mar Ibérica, que lo que hace es dar de alta, contratar, asesorar a artistas a nivel individual, pero están cubiertos, la cooperativa es la que le da la cobertura legal, administrativa de futuro. Civilcop, los ingenieros, o se buscan periodistas, SBP, que es de comunicación. Los periodistas se dan de alta en la cooperativa, son socios de la cooperativa y se dan de alta laboral cuando tienen un trabajo. El principal objetivo de todos estos tipos de impulsos cooperativos de impulso empresarial, facilitar el trabajo, pero no a cualquier precio. Los nuevos ejes estratégicos que nos planteamos serían la recuperación de empresas por los trabajadores. En este momento hay muchas empresas que por los dueños, los empresarios se jubilan y pueden transmitirse a los trabajadores. Empresas en dificultades que se pueden quedárselas a los trabajadores. La transformación de asociaciones en cooperativas. La nueva alianza entre las entidades locales, es decir, los ayuntamientos y la economía social. Hay muchísimos casos que pueden ser de gestión de espacios e infraestructuras públicas por empresas de economía social y las nuevas cooperativas híbridas. En general, estas nuevas fórmulas tratan de la coproducción y la coinvención de economía solidaria dentro de los estándares capitalistas. Y ya, finalmente, solamente me queda pues agradecer la atención que me han prestado. Si tienen preguntas, si quieren consultarme, si quieren que mantengamos un diálogo a posteriori, les dejo mi correo electrónico y con mucho gusto contestaré a sus cuestiones. Siento no haberlo podido hacer en directo, pero lo importante es que nos hayamos comunicado y les haya contado mi experiencia. Gracias.